Bueno, vamos a hacer hoy la presentación oficial de la 24 edición de la Gala del Deporte Aragonés. Me acompañan a la mesa la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, Carmen Pérez, en representación de Ibercaja Banco, y Jesús Catón, en representación de Mundo Ibérica, que son los patrocinadores del evento. Bueno, esta gala del ejercicio 2022, que premia a los deportistas y a las actividades deportivas del año 21, pues bueno, sigue el procedimiento ya que iniciamos en su momento, hace ya unos años, de rotar la sede de la celebración, de manera que todo el territorio aragonés pueda tener la opción de recibir este evento y de compartir este día de día de encuentro y de relación entre todos los actores del deporte aragonés. Ahí nos juntaremos, en esta ocasión en Ejea de los Caballeros, pues todos los deportistas y las deportistas, entrenadores, directivos y directivas, clubes, federaciones, organizadores deportivos, de eventos deportivos y patrocinadores, ¿no? Que es el otro pilar indispensable para que el modelo deportivo aragonés pues, siga adelante y funcione lo mejor posible. Este año los premios, pues bueno, en el ámbito deportivo voy a citar solamente los finalistas absolutos, masculinos y femeninos. El resto de finalistas los tenéis en la documentación que se ha aportado. Y este año los finalistas en categoría absoluta masculina son Carlos Mayo, por la Federación Aragonesa de Atletismo, Carlos Alocén, por la Federación Aragonesa de Baloncesto, Daniel Sanz, por la Federación Aragonesa de Montañismo, Adrián del Río, por la Federación Aragonesa de Taekwondo y Fernando Zorrilla, por la Federación Aragonesa de Triatlón. Y las finalistas en la categoría absoluta femenina son Belén Fogg, de la Federación Aragonesa de Bádminton, Cristina Ubiña, de la Federación Aragonesa de Baloncesto, María Laborda, por la Federación Aragonesa de Montañismo, Ana Muñoz, por la Federación de Natación y Esther Briz, por la Federación Aragonesa de Remo. Es un elenco bastante interesante. Yo creo que son deportistas, tanto las chicas como los chicos, de reconocido prestigio en el ámbito estatal, que llevan el nombre de Aragón por todo el territorio español y fuera del territorio español, y creo que va a ser son unos finalistas que van a permitir una competición igualada, ¿no? Competición porque hablamos de deporte. Y en el ámbito del deporte de competición y deporte federado, pues también tenéis ahí los finalistas promesas, deportistas universitarios, los mejores equipos y las empresas patrocinadoras que hemos reconocido, que vamos a reconocer especialmente. Se reconocerán a 9 técnicos y 13 jueces que han alcanzado la internacionalidad esta temporada deportiva o el ejercicio 2021. Y unos premios que a nosotros nos hacen especial ilusión como Gobierno de Aragón, que son los premios Deporte y Ciudadanía, puesto que la actividad deportiva no solo se limita a la competición, sino que también tiene un objetivo de impulso de la sociedad y de cohesión de la sociedad, y en este sentido, pues bueno, son unos premios en los que tenemos especial cariño. Y este año, en la categoría de leyenda del deporte, vamos a premiar a un evento deportivo, a la Quebrantahuesos, que alcanza ya más de 30 ediciones, y a la persona de su promotor y su impulsor, Roberto Iglesias. Tendremos también un recuerdo especial para Pilar Valero, que tristemente ha fallecido recientemente, que el año pasado fue precisamente la leyenda deportiva que se reconoció, y una mención especial a Fernando Bolea Alonso, deportista aragonés de la modalidad de balonmano, que ha sido internacional con el equipo nacional en muchas ocasiones, olímpico también, ha obtenido títulos europeos y nacionales con el Club Deportivo Vidasoa, y como entrenador en concreto, su última acción en Aragón fue ascender al equipo del balonmano Aragón a la Liga Sobal. En el ámbito de las empresas saludables, el reconocimiento va a ser para la empresa Cables de Comunicaciones por su política en materia de promoción de la salud y los hábitos saludables y de la actividad física entre sus empleados. Y tendremos el reconocimiento especial a la labor de los municipios. En este caso, como siempre, a un municipio de cada provincia. Los municipios reconocidos van a ser Argüís por la provincia de Huesca, Griegos por la provincia de Teruel y Caspe por la provincia de Zaragoza.
Y finalmente, pues el premio especial a la labor directiva este año va a ser para José Miguel Sierra Porroche, presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, por su trayectoria como directivo y su dedicación al baloncesto aragonés, tanto, insisto, como directivo como posteriormente como presidente y en la actualidad también como vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto. Esto es, en resumidas cuentas, un poco el cuadro de los premiados y de cómo va a estar los protagonistas de la gala, cómo van a estar representados allí. Quiero agradecer públicamente, como siempre, a nuestros patrocinadores principales, a Ibercaja y a Mondo Ibérica, y al segundo patrocinador, Belvis, representado aquí por Marcos Belvis en esta sala, y sobre todo pues al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a la alcaldesa Teresa, por la colaboración que han brindado y el esfuerzo que están haciendo, pues bueno, para que este evento salga adelante y salga adelante lo mejor posible. Y yo, en este mismo momento, pues ya no tengo más que decir. Le voy a pasar la palabra, si os parece, a la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, a Teresa Ladrero, para que comente lo que ella quiera. Bien, buenos días. Gracias, Mariano. Buenos días a todos. En primer lugar, decir que para Ejea de los Caballeros es toda una suerte acoger en nuestra ciudad la Gala del Deporte Aragonés. Además, seremos el epicentro y, por tanto, motivo de encuentro. Siempre esto es motivante, encontrarse las federaciones, los clubs, los deportistas y, como decía Mariano, los actores deportivos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Ejea de los Caballeros apostamos fuerte por el deporte, nos consideramos como la ciudad del deporte, tenemos una potente red de infraestructuras deportivas, de hecho pues, atendemos con esas infraestructuras a diferentes disciplinas deportivas y sobre todo a toda esa pasión que existe por el deporte en Ejea de los Caballeros. Tenemos más de 34 clubs y más de 10 asociaciones deportivas, por lo tanto denota esa pasión que existe por el deporte. Nos parece muy relevante, muy importante el hecho de continuar celebrando esta gala impulsada por el Gobierno de Aragón, porque pues, denota y demuestra la importancia que tienen los valores, por una parte, el valor de apostar por el territorio, en este caso Ejea de los Caballeros, porque muy buenos deportistas salen del medio rural, así es efectivamente. Además de eso, de apostar por el territorio, se apuesta por el deporte de base y, por supuesto, poner de manifiesto pues, cómo los deportistas tienen ese esfuerzo y esa constancia permanentemente y es muy sacrificado llegar a logros y así hay que reconocerlo y eso es muy meritorio. Por tanto, enhorabuena a todos los finalistas, esperemos que sea una gala absolutamente exitosa y un placer para Ejea de los Caballeros, para el Ayuntamiento, acompañar al Gobierno de Aragón, acompañar a la Dirección General de Deportes y, por supuesto, esa consideración que ha tenido de ubicar y de acoger, nosotros acogemos, pero sobre todo apostar por parte del Gobierno de Aragón por la ciudad de Ejea de los Caballeros. Así que muchísimas gracias a la Dirección General y allí estaremos el día de la celebración, por supuesto. Muchas gracias, alcaldesa. Cedo la palabra ahora a Carmen Pérez, representante de Ibercaja Banco. Muchas gracias, Mariano. En Ibercaja estamos encantados de poder participar en estos premios que en definitiva son un reconocimiento al éxito, pero también al esfuerzo y a la dedicación de los deportistas en el año 2021. Creemos que también supone un empuje importante para los deportistas, los cuerpos técnicos y los gestores para continuar apoyando la práctica deportiva y todos ellos además saben todo el esfuerzo y el compromiso que requiere apoyar esta práctica deportiva. Agradecemos al Gobierno de Aragón la posibilidad que nos brinda de participar en esta actividad y otras que apoyamos también, como los Juegos Escolares. Deportivos de la gente en edad escolar. En Ibercaja, varias son las razones por las que apoyamos este tipo de actividades. En primer lugar, bueno, pues supone un apoyo a los territorios donde estamos, y en este caso, además, Aragón, que es nuestro territorio de origen, ¿no? Muy importante para nosotros. En segundo lugar, nos ayuda a contar y a hacer llegar nuestra manera de hacer banca, con valores que compartimos con la práctica deportiva, pues como son el esfuerzo de superación, el compromiso, el trabajo en equipo y luego, además, también pone de manifiesto el compromiso que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo con hábitos de vida saludable a través de la práctica del deporte
y bueno, con esos valores que hablábamos del deporte que para nosotros pensamos que son fundamentales en la sociedad y que en un momento además como el que estamos viviendo pues no debemos perder, ¿no? Y bueno, dar la enhorabuena a todos los finalistas, a los premiados y esperamos que el apoyo, la colaboración que damos desde Ibercaja pues sirva para continuar fomentando la práctica del deporte. Muchas gracias, Carmen. Cedo la palabra a Jesús Catón, en representación de Mondo Ibérica. Buenos días a todos. Bueno, suscribo las palabras de Carmen. Nosotros somos compañeros de patrocinios de hace años y para nosotros es un placer y un verdadero honor participar como patrocinadores en la fiesta del deporte aragonés. Por tanto, reitero el agradecimiento a Mariano, al director general de Deportes, y a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón en dejarnos participar una vez más como patrocinadores. Para nosotros el acto de premiación de unos deportistas aragoneses es muy importante porque al final es valorar y premiar el resultado de un año de esfuerzo, de lucha, de sacrificio y de participación. Coincidimos como valores de la compañía con el espíritu de la alta competición y para nosotros la fiesta de la entrega de los premios para los deportistas es un momento importante en la que compartir un espacio también con todo el sistema de gestión del deporte aragonés. Así que mientras nosotros podamos seguir haciéndolo y el Gobierno de Aragón tenga a bien dejarnos participar, pues seguiremos haciéndolo, apoyando el deporte aragonés. Como creo que todos sabéis, somos una empresa aragonesa, somos una empresa del ámbito del deporte y, por tanto, para nosotros es muy importante estar cerca de todo el sistema de gestión del deporte aragonés y, por supuesto, en el día grande de los deportistas. Enhorabuena a todos los finalistas y esperemos disfrutar de una gran fiesta del deporte aragonés y en un lugar como Egea, que seguro que nos acogerá estupendamente. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a los tres y, bueno, no sé si queréis preguntar alguna cosa, si tenéis alguna pregunta para hacer. Y si no, pues cerramos la presentación y esperamos que sea un éxito, que disfrutemos todos allí en Egea de los Caballeros de esta nuestra pequeña fiesta y empezaremos a preparar la 25, que la 25 imagino que intentaremos hacer una gran celebración, si puede ser. De momento vamos a hacer la de Egea y a disfrutarla allí. Muchas gracias.